¿Cómo estamos? Estamos, mira, a dos bandas aquí, 77 personas conectadas, más 77 también acá, justo. Sí. Ahora sí, pero estamos a la par. Se alinean los planetas. Y les ¿Cómo voy a estáis, dar Francisco? súper bien, ¿y tú? Bien, bien también. Funcionó bien la vez pasada en Instagram con nuestro webinar Llama, así que genial, lo repetimos. Sí, sí, de todas maneras, esto va a estar muy entretenido, les vamos a contar acá a todos los que están llegando. Bueno, para los que están en Instagram, les voy a ir contando ahí lo que vamos viendo en la presentación, pero lo que vamos a hablar, el título de la canción de hoy día es Créditos hipotecarios. ¿Es buena idea tomar un crédito hipotecario en estos tiempos? ¿Me va a comer me va a comer la UF? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Tema candente, tema del momento, y yo creo que hay muchos asustados. Y bueno, la idea es poner en contexto todo lo que hemos vivido la última semana. Está bien movido el contexto económico, la inflación, la UEF subiendo como la espuma, Sí. tasas de interés en Chile, condiciones crediticias más complejas, incertidumbre política. O sea, hay hartos pelos en la sopa y vamos a trabajarlos cada uno de ellos. O sea, la idea acá, hicimos esta agenda, Francisco, para tener un hilo conductor, para no desordenarnos en lo que comentáramos en el día de hoy. Así que ahí vamos a ir tocando cada uno de estos 6 puntos que tenemos planteados para el día de hoy. Para los de Instagram, ¿cuáles son los 6 puntos? Primero, el contexto. ¿A qué se debe el alza de las tasas de interés? Vamos a hablar también después sobre cuál es el panorama actual de los créditos hipotecarios. Después vamos a hablar sobre si conviene tomar un crédito hipotecario hoy día. Después vamos a hablar sobre tasa fija, mixta o variable. ¿Cuál de las tres? ¿Qué se espera? ¿Qué se puede esperar? Obviamente nadie tiene la bolita, pero ¿qué más o menos esperamos los dos acá? Y por último, recomendaciones finales de cada uno de nosotros. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy día. Como Así dice es, David, dice, hay que puro darle mientras se pueda. claro, claro, tal cual. Sí, partamos con un poquito con el contexto. ¿A qué se debe el alza de las tasas de interés? Acá hay que tener, para situarnos en lo que estamos viviendo hoy día, dos fenómenos que son bien interesantes y que de repente cuesta entenderlo porque son dos situaciones que van por carriles diferentes pero que se terminan uniendo. El alza de tasas de interés fuerte que vivimos el año pasado comienza con los retiros del 10%. Por lo tanto, hay un fenómeno de mercado en donde existe una fuerte liquidación de títulos, de papeles, de renta fija, y eso hace subir las tasas en un primer momento. Y además, asociado a los retiros del 10% y asociado a los IFE, hay un montón de liquidez en la economía que eso lleva a que los precios comiencen a subir. Y por lo tanto, el Banco Central, ¿qué es lo que hace? El Banco Central literalmente han sido de estos malabaristas que se ponen en el semáforo a tratar de tirar para arriba las pelotas y jugar con ellas, de tratar de tapar un hoyo, después otro, y lo que hicieron es, naturalmente, al aumento de la inflación, subir la tasa de interés. Muchas veces se le mira esto con malos ojos, se sube la tasa de interés para frenar el consumo, pero también tiene un factor positivo, que ese aumento en la tasa de interés aumenta también las tasas de interés de los depósitos a plazo, Sí, las pues, tasas de porque interés de es los un instrumentos financieros. incentivo al ahorro. Sí, de hecho, hoy día los depósitos a plazo están con casi el 6-7%. Entonces, hay personas que están yéndose, hay muchas personas que les gusta el depósito a plazo. Yo el depósito a plazo antes lo encontraba, o sea, lo sigo encontrando un instrumento que no es de mi agrado, pero antes era como, no sé, te daba menos del 1% anual y era como absurdo para mí era siquiera pensarlo. Pero hoy día, de repente, ante la incertidumbre y que hay personas que de repente, oye, entre no tener la plata en nada, porque hay personas que literalmente la plata la tienen en nada, y algo que Sí. te da 6-7%. Sí. Te doy un dato, Francisco, bien interesante que se dio a conocer la semana pasada. A partir de los retiros del 10% y de los IFE, hay mucha liquidez en la economía. Sí, Se retiraron aproximadamente 50.000 millones de dólares de las AFP y 20.000 millones de dólares en IFE. Hay hoy en día en cuentas vista, o sea, haciendo nada, más de 5.000 millones de dólares. O sea, hoy día la gente, el conjunto de la gente en Chile, tiene más de 5.000 millones de dólares en las cuentas vistas, un aumento respecto a previo a la pandemia, y esa plata no está rindiendo nada. Por lo tanto, si hay una inflación del 7,7%, está esa perdiendo plata esa persona se está deteriorando, de hecho. exactamente, perdiendo un 7,7% en un año por tener esa plata haciendo nada. Entonces, volviendo al tema de a qué se debe la alza de tasa de interés, por un lado, un fenómeno de mercado por los retiros, y luego un alza de tasas para contener la inflación por parte del Banco Central. Muchos critican el hecho de que el Banco Central está subiendo las tasas, siendo esto un efecto importado. Hoy día la inflación también es alta en Estados Unidos y otras partes del Sí, mundo. Pero lo que muchas veces no se habla
es que el Banco Central, cuando hace sus proyecciones y toma las decisiones, es pensando a los próximos 12 meses, 2 años. Entonces, si existía un quinto retiro, imagínense cómo quedaría la inflación si ya salta con un retiro adicional. Esa es la contención que se generó al evitar más retiros del 10%. Entonces, la inflación probablemente llegara a 2 dígitos y sería ya mucho más difícil contener ese aumento en la inflación si es que hubiesen seguido existiendo los retiros. Entonces, ya con el escenario que veníamos observando el año pasado, el Banco Central está tomando medidas. Y lo más probable es que estas alzas de tasas que ya ha ejecutado el Banco Central se tengan que seguir extendiendo. O sea, es muy probable que las tasas sigan subiendo más. Eso te iba a decir, se está hablando, todavía no se sabe si van a tener que adelantar la reunión que supuestamente es en marzo. Exacto. En marzo lo que se esperaría es que aumente otros 150 puntos, o sea, 1,5% adicional, que es bastante. Incluso se habla de que uno podría esperar que en este corto plazo, o sea, este primer semestre, podríamos estar hablando de que la TPM llegue al 8%. La TPM no es la única que impacta los créditos hipotecarios, para que uno no se quede solamente, porque de repente uno dice, TPM 8% igual a que los hipotecarios van a ser 8 para arriba. No es tan así. Los hipotecarios son varios ingredientes. La TPM es uno de los ingredientes que ocupan, pero obviamente el factor riesgo país es otro. De hecho, el factor riesgo país ha afectado más a los créditos hipotecarios de lo que ha afectado a la TPM. Que muchas veces las personas dicen, oye, pucha, que el Banco Central suba la TPM, está fregando, y ojo que la TPM ha afectado bastante menos de lo que ha afectado el riesgo a efectos de los retiros, del estallido social y de la crisis mundial. O sea, tenemos fenómenos por todos lados, nos están llegando balas por todos lados. Tampoco hay que desconocer lo que está pasando. Tenemos de todo tipo de crisis por haber. Totalmente. Y lo que va a ocurrir muy probablemente en algún minuto es que vamos a ver un punto de inflexión, no sabemos cuánto. Esperamos que ya en la primera parte del año existiera ese punto de inflexión en donde ya la tasa no suba más por parte del Banco Central. Pero hay un fenómeno muy técnico que es uno de los mejores predictores de crisis económica, que es la inversión de la curva. ¿Qué es esto? No sé si lo has escuchado antes, Francisco, pero es que las tasas de corto plazo, la TPM, suba mucho más a una tasa muy superior a la tasa de largo plazo. Porque lo que uno sabe es que a la larga las cosas se tienden a equilibrar, a moderar, y por lo tanto la tasa a largo plazo ya llegó a un punto probablemente máximo, y es en eso en lo que se basa los créditos hipotecarios, pero ya no va a subir mucho más porque en el largo plazo esto se va a moderar, sí o sí. Entonces, si las tasas de corto plazo son mayores a las de largo plazo, existe esa inversión de la curva que es uno de los mejores predictores de una crisis económica. Entonces, eso es muy probable que comience a pasar próximamente, y por eso es muy probable que en Chile tengamos una recesión en los próximos meses, próximo semestre. Sí. No es nada de ciencia ficción. Yo había escuchado que este y el próximo año, o sea, como la 2022, 2023 serían años complejos. Sí. Y la guinda a la torta, como te digo, vendría siendo esta inversión de la curva, que las tasas de corto plazo suban tanto que eso es una situación de estrés, de shock económico, de falta de confianza, de restricción al crédito, y que eso finalmente termine asfixiando a la empresa, asfixiando a las personas, porque con tasas muy altas nos pega todo. Entonces, eso termina generando un choque económico que es inminente. Y ante eso, obviamente, que no suena bien. Cuando uno habla de crisis, cuando uno habla de recesión, obviamente que a uno se asusta. Pero también hay que poner las cosas en contexto. Hay que tener en cuenta que estamos partiendo de una base extraordinaria. O sea, las tasas de crecimiento de Chile el año pasado fueron impresionantes, las mayores a nivel mundial. Entonces, es esperable también un frenazo. Sí. Una pregunta ahí, te voy a aprovechar de preguntar. Que las tasas estén tan altas, ¿puede además generar incentivos a que lleguen capitales de afuera por tener tasas más elevadas? Y esos capitales se podrían ver traducidos en que haya plata para que ayude de alguna manera a que no haya un descalabro. Sí, totalmente. De hecho, esta semana justamente vi, anteayer creo, en La Tercera, salía un reportaje justo las dos caras de la moneda. Por un lado, el aumento de las cuentas corrientes en dólares, que ha subido muchísimo, y por lo tanto hay mucha plata invertida fuera de Chile en dólares, que ha salido capitales chilenos, pero también hubo un aumento considerable de la inversión extranjera en Chile. Algo así como 16.000 millones de dólares fue el año pasado. Entonces, evidentemente hay susto en Chile, pero también se ven oportunidades. Claro, y el hecho de que... De hecho, acaba de entrar Greystar, que es un multifamily que estaba mirando hace rato y ya se vino. Claro, y ahí depende, por ejemplo, uno de los aspectos que es súper importante es el tipo de cambio. Y el hecho de que el dólar esté tan alto quiere decir que nuestra moneda, el peso chileno, está depreciado, y por lo tanto eso lleva a que al invertir un extranjero a Chile, compre
traiga sus dólares que valen hoy día 850 pesos, y si es que el peso se recupera, el dólar cae, después puede sacar sus dólares a un precio más bajo y por lo tanto comprar más dólares. Ese es un efecto también en el largo plazo que es bueno para la inversión. Ahora, nada de esto está exento de que pueda haber una crisis mayor y que todo salga mal y que la convención constituyente pase cualquier cosa ahí, lo hablamos antes Sí, detrás de cámara. detrás de cámara. O sea, es que hay Claro, escenarios. O sea, al final los países claro, tienen escenarios. Y hay escenarios negativos que ojalá no pasaran y esperemos que no pasen. Y escenarios claro. positivos que quizás que ojalá que pasen. Entonces, uno tiene que enfrentarse a posibles escenarios y tratar de tener previsto movimientos para los distintos escenarios posibles. Y precisamente en ese punto podemos pasar a, bueno, hablamos un poco de la inflación, hablamos un poco Sí, nos lanzamos a conversar y no paramos, acá podemos estar 3 horas conversando, Francisco, no es la idea. Vamos ordenados y tratando los temas. Bueno, está el tema de la inflación y el tema de los retiros del 10%. Ese es un poco el contexto de por qué las alzas de tasa. Ahora, si pasamos al segundo punto, ¿cuál es el panorama actual de los créditos hipotecarios? Bueno, claramente no es el mejor de los escenarios, se están viendo materializados todos los temores. Yo sigo harto Twitter, yo tengo mi cuenta en Twitter y veo todos los días lo que pasa en Twitter, y a lo largo del tiempo se ha criticado mucho una columna que en algún momento escribió Daniel Matamana que se llamaba El Cuco. Y en ese momento hablaba de que todos esos cucos que se hablaban, nada había ocurrido. Y bueno, el tiempo le ha jugado una mala pasada a Daniel Matamala, porque la verdad que en todo este tiempo han pasado todas las cosas que precisamente se decían y se han demorado un poco más de tiempo, porque la economía se va desarrollando, desenvolviendo a poco. Y están hoy día presentes todos esos cucos, todos esos temores, y hoy día claramente es un mal momento para los créditos hipotecarios. Pero yo, para levantar el tema y para conversar de esto, Francisco, yo siempre digo lo siguiente: es difícil que uno elija el momento en el cual uno va a solicitar el crédito hipotecario. De hecho, cuando uno empieza a gestionar el crédito hipotecario, hoy, hasta el momento en que uno firma en la ya notaría, cambian las condiciones normalmente. cambia todo. Sí. Históricamente el escenario era muy estable en Chile y por lo tanto era difícil que cambiara tanto el panorama. Ahora eso puede variar rápidamente, pero a lo que voy Sí. es que la decisión de comprar una propiedad va antes que el crédito hipotecario. Sí. Y por lo tanto, si a mí me tocó la mala suerte de que ahora me checan un departamento y tengo que comprarlo, no tengo muchas opciones, y ojalá la decisión haya sido una buena decisión respecto a la compra. Sí, Y pues pasa a respecto al segundo activo, plano. que el activo Exacto. sea un buen activo de inversión, que tenga una buena rentabilidad, si es que uno está buscando rentabilidad, que tenga un buen precio, más que Exacto. tanto especulativo a futuro versus precio actual. Yo siempre recomiendo, porque una cosa es esperar a futuro, cuando el país venía creciendo a tasas, a precio firme, o sea, Claro. que todo A paso firme. crecía a tasa firme, y uno decía, oye, obvio que el país crece un 5 anual, o sea, en 3 años mi propiedad crecerá, que ya me pongo cauteloso, un 3% anual. Claro. Bueno, hoy día Sí. no. Entonces, que uno viva pensando en lo que va a crecer una propiedad, que no. Hoy día trato de buscar propiedades a precio, oferta, a un precio bueno. Entonces, súper importante. Y en el tema de hipotecario, yo considero que uno acá tiene que ponerse en escenarios distintos. Ya no, uno no puede decir, mira, el hipotecario me va a salir esto, y así hago el escenario. Uno tiene que ponerse en un escenario donde probablemente te va a subir más de lo que tú crees, lo más probable. Entonces ponerle una pasadita más, un poco más pasado. De hecho, yo estoy sacando un hipotecario ahora que nos salió harto más, nos salió como un Sepo. 35% mayor de lo que esperábamos con mi hermano. Sepo. Pero la Eso es más o oportunidad es menos muy el buena. impacto del último año. Sí, la oportunidad es muy buena. Claro. Un dormitorio en San Miguel, 37 metros, 1850 UF, que hoy día no hay de eso. Entonces nos A mantenemos. mí me está pasando algo similar, Francisco. A mí me entregan 2 departamentos este año, pero la verdad que me da exactamente lo mismo el crédito hipotecario, porque fueron tan bien compradas las unidades que el precio y la plusvalía que se ha dado en estos 3 años de construcción es impresionante. Entonces, da lo Claro, ya mismo lo el que, sí, crédito. lo Yo que sé hacemos que estamos poniendo más pies, pero claro, hay que tener más pies. Entonces empieza a cambiar de lógico. ejercicio también. Lógico, te cambian las condiciones y ahí ya pasa un tema también que uno de repente puede no prever. Ahora, ojo, entre comillas, porque si a uno lo restringen mucho las condiciones y finalmente a uno no le dan los números, nada que hacer. No, no hay nada que Pero hacer. también ocurre que hay personas que tomaron decisiones más arriesgadas de lo que deberían. Y por lo tanto, si alguien, por ejemplo, justo ahora le entregan 4 o 6 departamentos y tiene que sacar hipotecarios para todos esos departamentos y no le dan los números porque asumió un riesgo excesivo, ahí hay que asumir la responsabilidad de que uno se pasó para el otro lado. De hecho, hay muchas personas que compran de esa manera, tomando así como ya, metámosle 5 de una, tiramos todas las cartas a la parrilla, y esas personas van a estar en aprieto.
Bueno, ahí es súper importante para quienes estén en ese tipo de condiciones, obviamente, esto es una recomendación muy importante. Si están en ese tipo de situación, verlo con anticipación con la inmobiliaria, no se les ocurra llegar el día anterior, Sí, hola, no pude. Probablemente ahí se van a enfrentar a todas las multas. Uno llega con exacto. anticipación, con cara de perrito, hola, lleguemos a un Ujú. acuerdo, busquemos soluciones, busquemos cederlo. Ojalá que la promesa venga con todas las cláusulas pro cliente, que para mí debería ser lo lógico, pero no siempre funciona, no siempre prima lo lógico, pero ojalá que pero si no está, las inmobiliarias son personas. Entonces, a veces te tocan que están igual, están en buena también y te dicen, ya, busquemos un Sí, acuerdo, y se llegan a acuerdo y uno puede salir a buscar, y hay empresas que, obviamente, en estas situaciones, yo conozco una empresa que nació con la pandemia, que ayuda a personas a recolocar sus unidades, por ejemplo. Entonces, claro. llegan personas y les pasan su unidad y se salen a revender. Obviamente tiene que ser esta empresa se dedica a buscar oportunidades que estén por 10% por debajo de precio de mercado, o sea, es personas que tengan que no puedan comprar, pero que hayan comprado muy barato. Cosas de ese Claro, estilo. Así sí. que Claro, y yo creo que también estamos viendo una situación bien extrema, si se quiere, respecto a lo que vivía Chile hace 2 años atrás, un año atrás. Y por lo tanto, también las inmobiliarias están más abiertas a conversar y a flexibilizar, cosa que hace 2 años atrás no pasaba. sí, pues Entonces, cuando eso todo va también bien, claro, lógico. Entonces, a todos nos está afectando de una u otra manera. Acá me hacen una pregunta, Francisco, ¿a qué me refiero con que las unidades fueron bien compradas? Para que sí. se hagan una idea, a mí me entregan unidades hoy día en Ñuñoa. Ñuñoa hoy día está a 85 UF el metro cuadrado, yo compré a 55. Entonces, un Ah, salto de 55 UF metro cuadrado a 85, pero en realidad por la zona es 75, o sea, la plusvalía está es un buen salto, absolutamente ganada, claro. Entonces, un súper y buen ahí salto. pasa a otro punto, ahí pasa a otro punto súper importante. Como hoy día hay menos gente que puede comprar, hoy día hay más gente que arrienda Sí, pues. y los arriendos generalmente están indexados a la UEF. O sea, es cosa de conversarlo esto, meterse a un portal, verlo con alguien que esté buscando una propiedad para No, arriendo. los Los arrendan arriendos subido. han subido mucho. Entonces también el hecho de que a mí me cueste más caro el dividendo, también se compensa en parte con un aumento en los arriendos. Entonces también eso hay que ponderarlo, que también es un aspecto positivo desde el punto de vista de quien está invirtiendo en una propiedad. Sí, po. Y obvio, y ojo que no se trata de subir los arriendos por subirlos, uno lo arrienda a un precio que esté relativamente de mercado, no piensen que es una cosa así como, a subir este arriendo, no, sino que uno va arrendando a como se está arrendando en los sectores. De hecho, en mi departamento, ponte tú, yo lo arriendo un poquito por debajo de lo que vale en el sector porque busco arrendarlo rápido. Y el arrendador está Claro. feliz porque me lo arrenda todo el año, parejito, porque la arrenda más barato. Entonces, pero para mí estoy contento porque lo tengo, no se me ha ido nunca, ni por la pandemia, ni Claro. nunca. Y con un arriendo que es bueno igual, o sea, me cubre mis gastos, que también fue otra oportunidad, bien barata. Así que Claro. ahí hay que, bueno, para seguir avanzando, porque si no nos vamos a quedar como siempre con... y hay que pasar a los 6 puntos. Pero Claro. eso. No, por ejemplo, algo que estamos viendo hoy día que tú lo ves de cerca y nosotros también, el tema del pie necesario y plazos actuales. O sea, ¿a qué nos referimos en que hoy día es más complejo el escenario de los créditos hipotecarios? Hoy día están exigiendo más pie, tú lo comentaste recién. Probablemente antes uno podía ver un crédito con un 90%, ahora con suerte un 80%, y en Sí, algunos casos incluso 70%. sí. Cuando se trata de mutuarias son más exigentes también. Y los plazos actuales también hay diferentes alternativas. Hay algunos que mantienen los 30 años, pero hay otros que se han puesto más exigentes hasta 20 A los años. 20 Entonces ahí años. también Sí. el vitrineo es súper importante. Y del dónde venimos, porque también a mí me da risa, porque el que vende, porque trata de, a mí me molesta cuando te tratan de vender la pescada, porque te dicen, oye, pero si las tasas están igual que hace 10 años atrás, que son llorones. Sí, pero hace 10 años atrás los precios eran la mitad, Sí, literalmente la mitad, no es lo es mismo. verdad, Entonces, es y verdad. los arriendos no eran la mitad. Entonces, no Sí, es el mismo escenario, ¿ya? Entonces, sí, venimos de un momento que, sí, obviamente hace, no sé, 15 años atrás era complejo el mundo de la vivienda. Yo no tengo recuerdo, quizá la gente mayor que yo, pero no recuerdo que el mundo de la vivienda haya sido como tema tan potente. Y tampoco supe que existiera mucho tema inversionista. De hecho, no había, en verdad. sí, Porque me acuerdo que yo viví en la época de la inflexión del cambio de la inversión, del 50% que compraba para vivir y para invertir. Entonces antes no era común. De hecho, mis hermanos sí, grandes, no existía este concepto de salir de la universidad y comprar para invertir. Todo el mundo salía para vivir, era como sí, obvio. sí, Entonces, y las tasas fueron bajando, bajando, bajando.
y había muchas rentabilidades. Entonces venía un escenario que era muy bonito, que daba muchas entradas, era muchas entradas o sea, era muy interesante el mundo inmobiliario para entrar. Bueno, y como todas las inversiones, cuando es muy interesante, quieren entrar todos. Entonces entraron muchos actores a vender, por eso aparecieron tantos brokers inmobiliarios, incluyéndonos, aparecieron millones de millones, porque antes era como el secreto guardado, era como que el que se conseguía la papita porque ese se hacía millonario, porque le vendía a los amigos y se forraba. Entonces se hizo masivo, entraron muchos al mercado, esto empezó obviamente eso, y ahí es donde yo también digo, no le echen la culpa a nadie, porque al final estos fenómenos pasan y pasan siempre, y pasan en todos los países, y pasa de la misma manera. Entonces, porque lo va a tomar alguien, ¿ah? Incluso el gobierno. Si no lo toma nadie, el gobierno lo va a tomar casi. Entonces, alguien lo va a tomar. Entonces, empezaron a entrar los multifamily, imagínense, entraron las empresas en 2009, entraron un montón de actores, y hoy día, y en ese tiempo, no sé, pues yo me acuerdo de mi primer departamento, lo compré, y en la rentabilidad era de un 13 más o menos, imagínate, 13% anual, exquisito, Ya. y me ocurrió venderlo, pero un departamento que tenía un payback se pagaba solo en menos de 10 años, hoy día se paga solo con suerte en 20, no sé. Increíble. Entonces, y hoy día me sigo encontrando, pese a que yo me dedico a esto, a veces me encuentro con personas que me dicen, Francisco, me compré una vivienda con subsidio, qué sé yo, tengo un dividendo 80 y lo arreglo en 350. Yo, ¿qué hiciste? Oro puro, oro O sea, puro. oro puro. Dije, guárdate esa joya, tenía una joya. Entonces, hoy día estamos en un escenario que es más complejo. Encontrar propiedades, y si encuentras una oportunidad, porque hoy día, a diferencia de hace 10 años atrás, que encontrar propiedades que se pagaban solas, encontrar todo este concepto que se usaba en el marketing, era muy sencillo, en verdad. Encontrar propiedades que el arriendo cubría el dividendo era muy sencillo. Y obviamente tenías que hacer un poquito de trabajo de encontrar la ubicación y no meterte en barrios demasiado peligrosos, pero en barrios relativamente normales y todo funcionaba. Hoy día hay que buscar con lupa para que, dadas las condiciones hipotecarias actuales, el dividendo con el arriendo logre cubrirse a un 80% a 30 años. Muy complejo. Entonces, estamos en un escenario que es distinto a antes. No quiere decir que sea malo para nada, porque No hay porque, que ojo, asustarse en extremo. no es asustarse, esto es para decirles que son escenarios diferentes. Por eso hoy día los multifamily siguen entrando y entrando firme. El multifamily, para quien Claro. no sabe, son estas empresas o una sociedad o una familia o una persona con mucho dinero, da lo mismo, puede ser muchas personas que se agrupan, porque eso pasa mucho, en Estados Unidos especialmente, pero la cosa es que se compran el edificio completo para administrarlo de forma profesional. Entonces, eso se ocupa, se usa, ¿ya? Y para que sea 100% de renta y se preocupen de que se arrende bien. ¿Por qué? Porque buscan la rentabilidad de la renta inmobiliaria, que ha sido muy estable. El año pasado fue uno de los, y toda la pandemia, la renta inmobiliaria de renta residencial aguantó súper bien, o sea, en su peor momento, y por culpa, no de la pandemia, o sea, no por culpa de la crisis, sino porque nos encerraron y no había movilidad, la gente no podía cambiarse de casa, entonces la gente al final Claro. le decía a los dueños, compadre, no tengo nada que hacer, bájame el arriendo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay crisis económicas, la gente se muda, ¿no? Dice, oye, no puedo pagarte, bueno, me cambio de casa. Ahora la gente decía, compadre, no puedo cambiarme, no me queda otra. Entonces, pero con toda esa crisis, bajó un 10% el arriendo en promedio, en el peor momento. Y ahora ya se recuperó y ya está subiendo. Entonces, Subiendo. eso Más incluso que previo a la pandemia. más que previo a la pandemia. Entonces, eso, obviamente, cualquier inversionista que analiza datos y dice, qué impresionante, versus otros instrumentos de inversión que están ahí girando, dando vueltas, sufriendo. Entonces, Y es un fenómeno global, Francisco. Acá me global. hacen una pregunta de hoy día, entonces, por haber poca demanda o por los desistimientos, ¿van a bajar los precios de la inmobiliaria? No. ¿Qué es lo que ocurre? En Europa, en Estados Unidos, los precios de las propiedades han subido 19% el último año. 19%, es una locura. Y es porque hay mucha liquidez en el mundo y hay inflación en todas partes del mundo. Entonces, en Chile, ¿qué es lo que ha pasado? Y en el mundo también, los costos de construcción han aumentado considerablemente. Los materiales han aumentado una locura. Entonces, es Los dueños de imposible. terreno no ceden. O sea, todo el mundo tiene algo de valor, porque a veces la gente dice, Claro, oye, las inmobiliarias que son, pero claro. o sea, piensen en los autos usados. Hasta el dueño del auto más barato lo vende como que fuera oro. Exacto, O sea, todo el exacto. mundo, mientras pueda,
trata de subir su precio. Es impresionante. Entonces, así, Sí, eso pasa. sí, sí. Entonces, ¿y cuál es el otro fenómeno desde el punto de vista de la oferta? Que desde el estallido social las inmobiliarias empezaron a construir menos, hay menos proyectos y por lo tanto hoy día no estamos con una abundancia de unidades en oferta. Entonces ya hay un crecimiento natural de la demanda. Entonces, por ese motivo no hay un desequilibrio tan fuerte que nos esté llevando a que los precios estén cayendo. Van a Entonces, haber es, ofertones, eso sí, porque sí, van a ver, probablemente van pero a haber muy ciertos puntuales. proyectos, sí, pues van a ver como Angélica, van a ver probablemente, porque siempre hay ganadores y perdedores en estas crisis. Y van a Sí, haber inmobiliarias, por ejemplo, que no aguantaron con la crisis. De hecho, hay algunas exacto. inmobiliarias que han quebrado, que están pasándolo mal, y no les queda otra que hacer oferta, pero lamentablemente tampoco pueden hacer tanta oferta. Si el mundo inmobiliario, si bien da buenos retornos, no son ilimitados, no es como que puedan hacer 50 descuentos. Entonces, es como que van a hacer, no sé, 10, 15 con suerte. Y si llegan a mucho más, yo ya empiezo a pensar cómo va a ser la calidad de esta propiedad. Yo ya empiezo a pensar cómo va a ser la postventa. Empiezo a cuestionarme Sí, hartas cosas. sí, 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 es verdad. Oye, pasemos al tercer punto. ¿Conviene tomar un crédito hipotecario hoy día? ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, ya lo dijiste en cierta medida, tomaste un crédito ahora Que en para estos mí momentos. siempre es la respuesta en todas las inversiones es el depende. Y depende Claro, de qué tengas al frente tuyo, la tasa que tengas versus el retorno. O sea, si yo me encontrara con una propiedad, o sea, la que tengo ahora, como la compré hace tanto tiempo, es buena y es muy barata y todo para el retorno que puede tener. Obviamente me da lata que me haya subido la tasa, pero vale la pena. obvio. Pero si encuentras una propiedad que te esté dando no sé, un retorno sobre el 6, 7%, arriendo dividendo, y la tasa te está dando un 5%, 5, 5, 6%, pero y también quieres plusvalía, porque eventualmente esto puedes refinanciarlo o puedes ir prepagando el Exacto. crédito con tasa fija, estoy consiguiendo yo. Y yo prefiero, bueno, después vamos a hablar de las tasas, pero yo prefiero Sí, fija. Ahí yo la tomaría. Si al final esto es como costo de oportunidad, es como, y aparte tampoco, yo vuelvo a insistir, acá obviamente están peores los créditos que antes, pero igual es como ya, ¿quién más me presta a 20 años al 6%, al 5%? ¿Vale? Le voy a preguntar a mi hermano, exacto. oye hermano, ¿me prestáis 50, 60 millones a 20 años? El día del Loli. Oye, a ver, voy a ir a un amigo, oye amigo, me prestáis 70 millones de pesos, seamos buenos amigos. A mí no me ha pasado, todavía no me prestan plata a 30 años. Entonces, por ahora, que existe esa posibilidad, que obviamente está en UF, que eso también es importante, es bien castigador que esté en UF, con la UF subiendo harto ha sido bien duro, pero el Sí, arriendo muy. obviamente está en UF, lo malo es que el impacto es más duro porque te sube mensual y normalmente el arriendo uno lo tiende a subir anual, entonces te pega la comida entera y después uno al final lo reajusta. Sí, y ahí, por ejemplo, en los pros y contras a tener en cuenta, también es importante tener en consideración que uno puede refinanciar en el futuro. Por lo tanto, Sí, si hoy día uno está adquiriendo a una tasa no muy buena, si las condiciones no son muy favorables, uno puede eso cambiarlo en el tiempo. Y otra cosa que es importante también, que sea, por decirlo de alguna manera, sobrevalorado el hecho de que a uno le quede una colita para el bolsillo. Lo típico que se ofrecía mucho en los últimos años era tu arriendo logra pagar el dividendo. sí, E pues, la incluso te quedaba mesada. una colita, un poquito, el vuelto. Pero eso está, creo, sobrevalorado por el hecho de que si uno tiene que sacar algo de dinero del bolsillo para pagar esa propiedad, uno igual está pagando, por supuesto, intereses, pero otra parte también está pagando el capital. Y Sí, pues. parte importante de ese capital que uno va pagando se lo va pagando a uno el arrendatario. Entonces, uno igual en el tiempo, pensando en 5, 10, 20 años, uno está prepagando la deuda y la mayor parte, de todas formas, a uno le está pagando esa deuda el arrendatario. Por lo tanto, igual sigue siendo un ahorro. Y por lo tanto, uno de todas formas, y esto es muy bueno como consejo práctico financiero, es mejor pagar esas 20, 30, 50 lucas, que es ahorro, versus esa plata gastársela y no estar haciendo nada. Entonces, Sí, de pues. todas formas, sirve para ir capitalizando. Porque vais pagando capitalización de una propiedad porque la propiedad no es que no pase nada, la estás pagando. Entonces tu Exacto. activo va creciendo, tu deuda va bajando. Además tiene beneficios tributarios que uno no los ve, pero esos intereses que pagáis del crédito hipotecario, después te los descuentan de tu global complementario. Y si alguien entiende eso y se fija en su impuesto y pagáis más o menos harto impuesto, depende del sueldo que uno tenga y todo, pero te pueden descontar, yo una vez hice el cálculo, como casi hasta casi dos Exacto. dividendos anuales. Entre uno y dos dividendos anuales, uno se puede ahorrar más o menos en beneficio tributario. Por lo tanto, eso uno no Imagínate. lo ve, pero es plata también. Pero es plata también. Entonces, Sí, son detallitos que uno
haciendo la matemática más bien hecha, pero a veces uno se va como al ejercicio más fácil de, oye, ¿se paga solo o no se paga solo? Sí. Es un tema. Así que hay hartos pros y por lo tanto, bueno, tú vienes del mundo inmobiliario, nosotros también asesoramos a nuestros clientes en la parte inmobiliaria. Es un pilar importante dentro de las finanzas personales de cualquiera de nuestros clientes. De hecho, Javier ahí nos pregunta si nosotros acompañamos a los clientes a ayudar a encontrar oportunidades. De hecho, nosotros cada 2 meses estamos sugiriéndole ciertos proyectos que nos gustan, que estamos encontrando buenos precios y ahí también acompañamos a nuestros clientes en esas oportunidades. Así que es también parte de la pega que hacemos. Así que hay hartos pros. Obviamente que hoy día no todos son pros, sino que también hay contras. Yo Pero la sí, única pregunta que me he hecho alguna vez, así como, porque obviamente la UEF, entre comillas, sirve para proteger de cierta manera y todo, pero como que yo digo, ¿qué pasaría? Me pongo en un escenario negativo, ya, sube la UEF un 50%. sí, Obviamente es imposible que las propiedades suban un 50%, porque ahí exactamente, no podí. El arriendo exacto, tampoco lo podéis subir un 50%. El exacto, arrendatario te sale corriendo. Pero el banco exacto. te va a subir la cuota al 50%. Sí, exactamente. Ese Sí, siempre ha sido, ese es sí. Es un buen tema que plantea Francisco. De hecho, yo quería tocarlo también, porque ¿qué es lo que pasa? Siempre en economía es clave la estabilidad. Y por lo tanto, cuando tenemos una inflación del 3%, 4%, 2%, no pasa nada. Es parte, o sea, es parte del paisaje. sí, Y por lo pues tanto, las que propiedades van suban. subiendo a ese mismo ritmo, el arriendo sube al mismo ritmo, entonces como que se mantenía todo en status quo. Totalmente. Y el hecho de que tuviéramos una inflación controlada del 3%, 4%, 2% es deseable. De hecho, es deseable que haya inflación, ¿ya? Pero eso es otro tema, para otro día. Pero si es que la inflación se empieza a escapar y sube un 7, un 8, un 10%, el que estén en UF las propiedades no van a subir en la misma magnitud, No, pues, porque ahí se no empieza es a mágico esto. generar descalce, exacto. Y por lo tanto, ¿las propiedades nos permiten cubrirnos de la inflación? Sí, pero hasta cierto punto. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, en otros países de la región, lo sabemos, Argentina, Venezuela, que llega un punto en donde ya no te da el ajuste, porque ya la inflación es tan descontrolada que no hay nada que te permita mantener ese nivel de precios. Entonces, ahí es donde las personas, y por eso es tan negativa la inflación, porque lamentablemente, si como tú planteas, la inflación sube un 50%, los dividendos van a subir igual. Ahora, podría pasar algo muy raro, que se decretara una ley que Ya. cambiara y regulara y no sé qué cosa. Si pasa eso, estamos hasta el loli. Lo digo con todas sus palabras, porque si llega a ocurrir un cambio de esa magnitud, es toda la discusión que hemos tenido los últimos 2 años respecto a la tranquilidad, la estabilidad, el cumplir los contratos que ejerce un país respecto a otro. ¿Por qué en Argentina arreglan un error tras otro error? Porque ya no tienen cómo parar los errores económicos que han cometido. Por lo tanto, no hay freno para la inflación en Argentina. Pero eso ya llegar a una O situación sea, lo extrema. ideal es que la inflación baje. Totalmente, Eso totalmente. es lo O ideal. sea, totalmente. Es una muy mala señal el que la inflación se nos esté escapando un poquito. Y ya más que un poquito. Entonces, es un tema a preocuparse. Y como siempre han dicho, la inflación es el impuesto más terrible para las personas de menor ingreso. Entonces, es un tema y el Banco Central tiene que poner todas las fuerzas para controlar la inflación y para realmente calmar los ánimos. Y bueno, por eso está la posibilidad de que se haga una reunión antes de la planificada, porque la situación es grave. Perfecto. Bien, pasamos entonces a tasas fijas, variables mixtas. Tú dijiste, Francisco, que te gustaban más las tasas fijas. A Sí, yo ver, personalmente, desarrolla ya, yo la toda la idea. vida he sido tasa fija. Cuando partí a capitalizarme hace 8 años atrás, y todo el mundo me decía, oye Francisco, te estás perdiendo la América, porque ahí las tasas venían bajo, el país Sí, venía como avión, todos esperaban que creciera. De hecho, yo creo que igual me perdí buenas oportunidades, pero la tasa, por decirte algo, las tasas eran del 4% y la mixta era del 1,5%. Y mientras el país va bien, eso se mantiene, ¿cachai? Entonces, todos estaban felices los que tomaban tasas mixtas. Y se empezó a volver de moda la tasa mixta y la tasa variable. Pero yo les decía a todo el mundo, oigan, la tasa mixta y la tasa variable no es mágica. El banco te está premiando porque te está traspasando el riesgo. exacto. Yo
en mi perfil de inversionista, porque esto es personal, yo soy un perfil que soy súper dejado para algunas cosas. Y en el caso de los hipotecarios, yo soy súper dejado. Los tomo, o sea, igual he refinanciado hipotecario y todo, porque a veces me baja la boca y lo hago, pero normalmente yo los dejo ahí y chao, y se me olvida. Y no Malo lo, y para el no lo- trámite, malo para el me da trámite. lata, sí, me da lata estar Sí, tramitando, es como que cuando me a mí acuerdo igual. digo, hoy ahora tengo que hacer y lo hago como, lo hago con un shot, pero si no me pesca la ejecutiva, se me olvida y listo, no Ahí estoy en quedó. 4 meses Sí, más. Entonces, sí, entonces yo digo ya, ¿para qué me voy a arriesgar en tomarlo con tasa sí. mixta? Voy a tener que estar Conociéndote, voy a tener que conociéndote estar como tú preocupado, funcionas. sí, voy a tener que estar Claro, preocupado en 3 años más de saber si es que la claro. tasa mejora o empeoró y qué sé yo. Entonces yo le decía a todos mis clientes, yo prefiero negocia la tasa fija más barata posible, pero obviamente todos están, oye, que la tasa mixta es un suculenta, está súper barata. El 2019, imagínense, estaba pero botada. La tasa mixta era 0,7, no sé, era como menos del 1%. Y las tasas fijas, 1,9, el famoso hipotecaso, 1,99, y hay gente, los ¿Verdad? clientes ultra premium sacaban 1,9, 1,7, y los clientes normales 2,5. Yo decía, oye, 2,5 por tasa fija es un manjar, o sea, Extraordinario. Sí, aprovecha, pero sacaban sí. igual tasa mixta. ¿Por qué? Porque creían que el país venía como avión y que todo iba a ser feliz y que cantamos maravilla. Y de repente, estallido social. Y de repente, COVID. Y yo sé que hay mucha gente que hoy día está con la guarda o con el corazón en la mano porque no ha sabido qué La tasa hacer. variable. Y yo a todo el mundo le he dicho, cada vez, o sea, apenas se supo el estallido social, deberían haber dicho, me cambio a tasa fija, porque lo podrían haber Sí. hecho. Pero ¿qué hacían? Es como el casino, es como la adicción. No, si se va a arreglar, voy a seguir esperando. Seguían subiendo las tasas. No, si tranquilo, si voy a esperar, si esto se va a arreglar. Y seguimos esperando, y seguimos esperando. ¿Y hasta cuándo? Cuando las tasas estén en 15, Sí, o sea, que nadie sabe en verdad, pues, pero sí, po. yo creo, y las tasas yo creo que van a llegar al 8 y quizás al 9, y ojo, que lo que se espera es que se estabilice. Yo no sé si va a retornar a la baja pronto. Esa es mi Sí, sensación. Yo creo que se va a sí, estabilizar por un tiempo. sí. Yo comparto mucho de lo que tú opinas precisamente en lo que fue los años previos. Yo también he sido siempre mucho más amigo de las tasas fijas, generalmente. Pero hoy en día, por ejemplo, soy más amigo de la tasa mixta, precisamente porque ya estamos en una situación más extrema, si se quiere, y en donde puede seguir aumentando las tasas, sí, pero debiera llegar a un punto de inflexión en algún momento. Y yo creo que gran parte de los Tú tiré a 5 temores, años. o sea, yo diría que hasta 2 años, que hoy día han ido bajando también las tasas mixtas. Yo con un horizonte de 2 años, yo creo que igual uno podría, dentro de estos próximos 2 años, encontrar Sí, algo mejor eventualmente si las cosas se ponen más complejas a futuro. sí, Entonces, sí, no, sí. yo, Yo pienso que el 2023 debiese ser el minuto de inflexión. Yo claro, pienso. A menos sí, que quede una hecatombe, que ojalá que no, pero yo claro. pienso que el 2023 sería como el año de inflexión. Sí, sí, y por lo tanto yo hoy día soy más amigo de una tasa mixta, cosa que insisto, yo comparto mucho de lo que tú opinas y yo antes también era más amigo de las tasas fijas. Así que, pero ahora yo creo que en el contexto actual hace una gran diferencia una tasa mixta respecto a una fija. Hoy día las fijas están al 6% en algunos casos, mientras que una mixta uno la puede encontrar en algunos casos bajo el 4%. Entonces puede hacer una gran diferencia. O sea, de hecho, hoy día yo creo que todo el mundo se golpea el pecho de por qué no tomé un hipotecario de lo que sea cuando estaba con 2,5 Claro, tasa fija. Así como, ¿cómo no? claro. Y yo creo que de toda Latinoamérica no debe haber envidiado, así como, ¿cómo no se te ocurrió Sí. pedir plata prestada al 2%? ¿Qué te pasa? Totalmente, totalmente. Sí, nosotros fuimos bichos raros por mucho tiempo, pero bueno, nos latinoamericanizamos en el último tiempo. Sí. Oye, bueno, hablamos un poquito de esto, el quinto punto, ya nos queda poco, ya vamos en el quinto, así que vamos bien. ¿Qué se espera? ¿Seguirán subiendo las tasas? Tú, por lo que decía Francisco, crees que van a subir un poquito más. ¿Qué tendría que pasar para que mejoren las tasas? Ahí quizás yo puedo hacer un poquito de futurología y plantear No. qué cosas deberían ocurrir para que esas tasas lleguen a un punto de inflexión. Lo primero, que el Banco Central ya controle la inflación. O sea, ya cuando lleguemos a un punto en donde la inflación empieza a ceder, todavía no se ve ni de cerca, ya es un momento en donde uno piensa por tasas TPM Banco Central, ya puede ser un punto de inflexión. Eso por un lado. Y segundo, es qué es lo que vaya haciendo este nuevo gobierno de Gabriel Boric. Muy buena señal, Mario Marcel. ¿Cuáles son las medidas que se van adoptando? Yo, para mí, en cualquier gobierno, los 100 primeros días son clave respecto a
cumplir expectativas, cuál es la intención, qué es lo que quiere hacer, cumple las expectativas de los que votaron por él, los que no, etcétera. Así que yo diría que aquí a mitad de año se van a ver hartas cosas, también en la relación que hoy día va a existir gobierno-convención constitucional. Sí. Y ahí también qué es lo que va a pasar en la convención. Y también lo hablábamos antes de partir, es una aberración lo que estamos viendo hoy día en la Convención Constitucional. Ya mucha gente que votó a prueba y que apoyaba los cambios se está viendo un poquito desilusionada. Y yo creo, y yo siempre trato de darle una vuelta a estas cosas, yo creo que son bastante ingenuos o bastante tontos, literalmente muchos convencionales, de querer hacer cambios tan radicales, porque existe un gran seguro que tenemos, que son los 2/3. Y por lo tanto, si hay muchas aberraciones en toda la propuesta que salga, se va a rechazar y vamos a llegar a cero. Y lo que no sabemos es que si es que llegara a cero, llegar al punto previo a lo que fue todo este proceso, es bueno o malo, porque ahí pueden pasar dos cosas. Si volvemos a cero, nos avanza y queda todo igual. Y ahí no sabemos si va a ser algo positivo porque volvemos atrás al desde, antes del estallido social, que a muchos les gustaría volver a ese momento, o vuelve a generarse una revolución y vuelve a generarse fricción y se trata de, por otra vía, hacer cambios radicales. Entonces, yo espero, a mí mi escenario ideal, y probablemente ese escenario ideal está asociado a que mejoren las tasas también, es que se hagan cambios moderados en la convención, que salga una constitución razonable, que se apruebe con cambios muy menores y que eso finalmente nos lleve a una nueva convivencia y estabilidad. Yo creo que eso sería lo mejor, pero en este minuto estamos lejos de ese escenario. Sí, o sea, las cosas que, es verdad, hasta el minuto las cosas que han ido anunciando al parecer no convencen, no parecieran convencer por lo menos a muchas personas de muchos sectores, de hecho, y nada, pues ahora habrá que ver cómo avanza. Y como dicen ahí, porque algunos dicen que, de hecho alguien dijo ahí, oye, en maquillaje lo que es Mario, pero es verdad, los primeros 100 días de gobierno son los que van a decir si lo que está haciendo hoy es un bluff o no. Porque hoy día parece ser que está haciendo buenas señales. Entonces vamos a ver. O sea, y también acá no es un tema de sectorizarse, uno tiene que entender, obviamente, si uno... Es como que uno le pida manzana al olmo, no sé cómo decirlo. Uno no puede esperar que un presidente de un sector distinto al tuyo haga todo lo que tú quieres. Entonces uno tampoco espere eso. Pero si uno ve que el comportamiento del nuevo gobierno, entre comillas, de tratar de llevar las cosas bien, de tratar de que no haya explosiones en el país, sino que el país crezca. Ojalá que vaya para esa dirección, si esa es la idea. Ojalá que sorprenda a todo el mundo y que vayamos en una buena dirección. O sea, nadie quiere que nuestro país termine como varios de nuestros vecinos. Eso sería súper fome. Sería súper No le fome. conviene a nadie. No le conviene a nadie. No, o sea, que fome sería que los chilenos sean los que tienen que salir a migrar. Claro. Entonces, no es la lógica. Ojalá que no. Sí. Entonces, vamos a ir viendo qué va pasando y yo por lo menos estoy, lo que le digo a mucha gente, porque hay veces que porque yo subo muchas cosas muy animado en mis TikTok, en mis redes sociales, Instagram, todo como, y a veces me dicen, Francisco, tú vivís como en otro planeta, pero yo les digo, no es que crea que todo está bien, porque eso, a veces la gente se confunde con eso. Yo no es que diga, oye, no, si todo lo que están haciendo está bien. No es que no estáis tomando en cuenta las noticias día a día. No, una cosa diferente es no saber lo que está pasando a cómo es uno frente a lo que está pasando. Eso es muy diferente. Uno se tiene que preparar, uno tiene que saber actuar y uno tiene que ponerse en todos los escenarios. Y si uno está en el peor escenario, supongamos que, oye, y te tocara tener el peor escenario que van a hacer tú, es migrar, bueno, vais con el pecho en alto y vais a tener que migrar de la mejor manera. Porque ¿qué hay que hacer? Te ir de mala gana, sufriendo, pasándolo mal, llorando todos los días. Entonces, es cómo tomas tu actitud frente a las situaciones que tú no puedes controlar. Porque hay cosas que no puedes controlar. Yo no puedo ir a decirle a los constituyentes cómo hacer su pega. No tengo nada que hacer ahí. No puedo ir al presidente a decirle, oye, hagas mejor, que si hace esto, lo va a hacer mejor. Solamente puedo escuchar, ver lo que hace, votar. Ese es el único atributo que tengo. Lo que sí puedo hacer es trabajar duro, aprender mucho, que mucha gente no se toma el peso de aprender, que realmente es importante y te cambia muchísimo. Y en vez de eso, uno le dedica horas y horas y horas a Netflix, a series, de lo mismo le dedica a muchas cosas que no te hacen crecer. Entonces, aprender, trabajar, crear trabajos o generar fuentes de ingreso.
Yo hoy día genero fuentes de ingresos de distintas cositas chiquititas, pero el rig de minería, un poquito de ingreso. Ventas de cursos online y incluso me ha comprado gente extranjera, entonces eventualmente podría vender a extranjeros, interesante. Un amigo formó una marca de ropa y dije, mira, se puede, ¿cómo lo hiciste? Entonces uno puede ir aprendiendo cosas que no sabe. Y siempre hay cosas, solamente que hay que aprender a hacerlo, obviamente. No todo es no es fácil. Ojo, no piensen que es fácil, es aprender. Sí, bueno, muy buenos comentarios, Francisco. Adhiero, absolutamente. Yo creo que nosotros somos muy defensores del ser responsables de nuestras decisiones en Rubik's y muy importante también de planificar. O sea, que nadie se sorprenda que después de este proceso constituyente las cosas salgan mal. O sea, para nadie debe ser sorpresa. ¿Qué hiciste tú al respecto? ¿Tomaste los resguardos necesarios? Yo quiero y creo que las cosas van a salir bien. Pero de todas formas, uno tiene que tener caminos alternativos por si las cosas salen mal. Entonces, para nadie debería haber sido sorpresa que haya salido Gabriel Boric. Y yo lo que me sorprendía es que en ese momento mucha gente pensara en que ese era el momento adecuado para comprar dólares. Y esa pega nosotros ya la habíamos hecho. O sea, si nosotros desde el estallido social estamos observando muchas señales en la economía, en nuestra sociedad, en el ámbito financiero, económico, que estaban dando señales claras de que la cosa no iba por el camino de estabilidad que teníamos previo. Entonces, ¿qué hacíamos al respecto en ese momento? Desde ya hace mucho tiempo, comprar dólares, invertir en el extranjero, mirar otros mercados para inversión inmobiliaria. Pero eso no es algo que hay que hacerlo ahora. O sea, obviamente que si hoy día estás tomando el control de tus finanzas, hazlo ahora y está perfecto. Nunca es tarde. Pero es necesario planificar. Eso lo tenéis que enseñar. El de invertir en real estate afuera, no me he querido meter, como que me da julepe. Porque siempre siento que me van a fregar. Entonces no me he querido, le he hecho el quite. Sí. Es que hay de todo. Y bueno, una de las grandes ventajas de invertir en Estados Unidos es el hecho de que las leyes son muy claras y está todo bien regulado. Pero hoy día yo creo que invertir en ladrillo directamente en Estados Unidos es llegar un poquito tarde y no sé si será el mejor momento, pero hay otras maneras de poder hacerlo. O sea, hay fondos muy buenos que invierten en el extranjero extremadamente bien administrados y es ahí donde uno de repente con una inversión menor puede aprovechar de esas oportunidades que se dan en el extranjero. Pero cerrando y siendo una recomendación final también, ya nos queda muy poquito, yo creo que la clave está en planificar nuestro futuro, asesorarnos bien. Yo siempre te aplaudo, Francisco, te felicito por todo lo que has hecho con tus redes sociales y con toda la buena onda y todo el contenido que vas transmitiendo, siendo muy sincero también, las cosas que sabes, las dices, las que no, preguntas, así que es fantástico. Pero yo creo que es súper bueno lo que se está generando hoy día en tu persona y con otros influencers también que están aportando. Estamos dentro de esta cruzada que es transmitir educación financiera, que más gente se interese por estos temas. Y yo creo, para mí por lo menos, mi principal motivación, me encanta esto. Y si uno puede aportar un granito de arena y sembrar una semillita de que la gente se compre un libro, estudie, se lance a invertir en algo, es maravilloso. Y bueno, desde nuestra parte, nosotros siendo asesores financieros independientes, los primeros, ya con mucho tiempo detrás, con un gran equipo que hemos ido formando, feliz de acompañarlo y feliz de ir más allá de solamente aconsejar, sino que tomar acción e ir haciendo cosas que le puedan hacer. Tenéis que llegar al nivel que podáis hablar de tu competencia y no te importa. Sí, o sea, Yo no sé si hay más asesores financieros independientes. A mí me cuesta pillar eso. Porque yo siempre que hablo de asesoría independiente, normalmente el mundo financiero son personas que están con una marca enganchado. Siempre. ¿Cachai? Y yo en el mundo inmobiliario creo que di la vuelta a la tuerca, que me convertí como en el, entre comillas, independiente, pero dependiente, porque yo soy de capitalizarme.com, pero actúo bastante independiente. O sea, hay mucha gente que ni siquiera sabe que soy de capitalizarme. Exacto. Incluso creé una comunidad que se llama Comunidad Capitalizarme, y la gente que entra pregunta, ¿conocen Capitalizarme? Yo, oye, sí, esta comunidad es de Capitalizarme, pero porque creí que era lo correcto, y mi corazón está ahí, y lamentablemente uno no puede, cuando uno está adentro, aparte sabe las cosas de adentro, tú no puedes hablar del resto porque no sabes lo que está pasando adentro, no puedes hablar mucho de los otros, tendrías que ser como muy amigo del resto, y cuando eres muy amigo del resto, como que sonaría como que eres, ¿cómo se llama cuando son las empresas se coludían? Si uno fuera muy amigo de toda la competencia también sería raro, pero
es verdad, cuesta pillar asesores financieros como que sean súper independientes. Normalmente se casan con varias marcas. Bueno, eso nosotros es uno de los pilares fundamentales. También por eso, siempre te lo he dicho, Francisco, encantado de tener estas conversaciones, porque también a ti como tú bien dices, a pesar de que representas una marca, no se nota. Y eso es muy bueno porque al final da tranquilidad, habla de la seriedad, de ir de frente tratando de ser un aporte. Y bueno, yo creo que lo más importante, insisto, la planificación es clave, absorber todo este conocimiento, todos estos tips, que tampoco nosotros somos dueños de la verdad para nada, son una opinión más no más, pero tratar de dar argumentos y tratar de dar nuestras visiones de lo que estamos observando. Nosotros estamos metidos también en el mundo, estamos tomando decisiones propias y compartirlas yo creo que también es un valor. Y ahí cada uno que tome las mejores decisiones. Y ahí, por ejemplo, dice María Lorena, coaching financiero. Ojalá haya muchas personas que se dediquen a esto. A mí me encanta de que esta comunidad vaya creciendo y que se genere una cultura para fomentar la educación financiera. Se han financiera. atrevido más personas. Es muy bonito porque yo desde que empecé con esto de la educación, y ojo que yo empecé así nomás. O sea, empecé en marzo del 2020 porque rayé la papa escuchando educación financiera. Entonces dije, ay, ¿por qué? Lo voy a hacer nomás, por listo. Y empecé a hacerla, ¿no? Y de repente empecé a aprender. Yo no sabía, o sea, de verdad, por ejemplo, María Lorena que dice, ¿saben mucho ustedes? Yo no sabía, o sea, sabía, pero poquito. Yo sabía solo inversión inmobiliaria, era mi único expertise, pero empecé a estudiar otras cosas y empecé a hacer un podcast entrevistando a otros expertos porque dije, quiero saber, me estoy perdiendo todo este mundo de inversiones y cómo aprendo y cómo comparto al mismo tiempo. Voy a entrevistar. Encontré la mejor manera. ¿Y cómo lo comparto? Entonces dije, voy compartiendo y lo voy aprendiendo al mismo tiempo. En vez de guardarme, en vez de pedir puros cafés, y en el camino, como se empezó a volver popular, porque empecé a crecer, para los invitados también era buena, pues, porque le estaba haciendo publicidad. Entonces se convertía como en un win. Era un tridente, le hacía publicidad a la persona, yo aprendía y la gente aprende. Entonces servía todo. Pero empezaron a aparecer varias personas que, por ejemplo, hay como 4 personas que conozco que fueron al Finance Fest, que por seguirme, después seguir a la Romy, seguir al Santi, se armaron de valor también y dijeron, y listo, y se lanzaron. Y ya tienen y son microinfluencers más chiquititos, pero están empezando. Ya tienen, no sé, 8.000 seguidores y de a poquito, y le están dando. Entonces es rico porque van como colonizando la educación financiera de que se puede. Y te iba a preguntar, te voy a hacer publicidad para Rubix, porque por acá estaban preguntando el tema de cómo es la asesoría en Rubix, y yo justo quería preguntar, porque yo no he tomado nunca el servicio Rubix, de hecho podríamos conversar si algún día podríamos hacer un canje. Un canje. Pero porque a mí personalmente siento que las personas, a mí me encanta el concepto de educar para que la persona tenga el poder en sus manos de decidir en qué invertir. Totalmente. Entonces, la asesoría de Rubix consiste en que el asesor te va a decir dónde tú pones la plata, o el asesor te ayuda a que tú encuentres dónde poner la plata. Mira, ayer hacíamos otro webinar y yo explicaba algo que me encanta de lo que hacemos, que es nosotros conocemos demasiado bien a nuestro cliente porque nosotros le pedimos toda la información a nuestro cliente y sin esa información nosotros no podemos avanzar. Por lo tanto, lo conocemos muy bien y por lo tanto la decisión de invertir en un instrumento financiero o en una propiedad no está desconectada de la realidad completa del cliente. Y por lo tanto, de repente, lo que muchas veces pasa, no, yo soy súper arriesgado y quiero invertir y súper arriesgado. Y después vemos que pierde un 2-3% y lo pasa pésimo. Entonces, no eres tan arriesgado. Entonces, ese tipo de cosas uno las va evaluando porque tenemos una relación muy cercana con el cliente. Nuestros planes son de a lo menos un año. Por lo tanto, nosotros vamos trabajando a lo largo del tiempo con nuestros clientes. Pero nosotros hacemos un muy buen diagnóstico y entendemos muy bien la situación. Y después de eso nosotros le proponemos. Y le proponemos, tienes que ahorrar esto, idealmente estáis acá, tenéis que subir hasta acá, si no, no hay problema. Nos piden muchas recomendaciones de varios tipos, si cambio el auto o no, dónde me financio, si tomo el crédito hipotecario o no, si tengo que comprar más propiedades o no, optimización tributaria, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con las lucas, nosotros lo revisamos con el cliente y nosotros le proponemos. Pero si el cliente le dice, ¿sabes qué no me parece? O en realidad no quiero esto, no hay problema. Nosotros nos adecuamos. Pero lo más importante también del proceso es que nosotros tratamos de educar al cliente. O sea, si tú estás tomando una decisión de inversión porque nosotros te recomendamos algo, nos interesa que tú sepas qué es lo que estás haciendo y sepas por qué cayó, por qué ganó, que se entienda lo que se está logrando. No que sea así como yo me asesoro y chao, me olvido. No.
Esa no es la idea. Tiene que haber compromiso de parte del cliente también con el proceso. Ya, eso quería cachar. Qué importante. Sí, esa es la parte. Sí. Viste, al final te hice venderte igual. Sí. Ese fue un regalo. Y Ese fue bueno, un regalo al final. muy bien, ¿no? Si vamos por buen camino, Francisco. Yo Tú creo que dirías preguntarme qué hace Power Challenge. No, claro, no, no. claro. Oye, una cosa importante que se me olvidaba y Carla me lo recomendó, o sea, me lo recordó. Tenemos una promoción asociado a ti, Francisco, desde hace un tiempo. Se finalizó ayer, pero la vamos a extender. Que hay un código de descuento para cursos, también nosotros tenemos algunos cursos, ahí vamos a tener que conversar de eso también, quizás hagamos algo en conjunto también, yo creo que no hay que descartarlo. Así que para los cursos que nosotros tenemos y también para la asesoría, pueden ocupar el código Francisco 20, ¿ya? Así que va a seguir funcionando ¿hasta cuándo era, Carla? Por unos poquitos días más, por muy poquitos días más creo que Será un 20 así adicional y todo. Así que hay un 20% de descuento para todo lo que nosotros ofrecemos. Buenísimo. Bueno, con eso nos despedimos. Ahora aprovecho ahí, Bruno, que quiere comprar criptos. Ahí, a mí me gusta harto hablar de criptos en mis redes. Lo que te recomiendo es estudia. No compres absolutamente ninguna si no sabes lo que estás haciendo. Uno tiene que invertir solamente en lo que sabe. O si no, te va a ir mal o estás haciendo lo mismo que en el casino. Esa es mi recomendación. O sea, invertir en algo porque esté de moda o porque se teje, eso no se hace. Eso es botar la plata. Recomendación por lo menos mía. Hay que estudiar. Absolutamente. Ya, pues Francisco, oye, nos ¿A extendimos todo un esto poquito más de una hora. compraste en la caída a todo esto, por si acaso nomás, de No, curioso? yo tengo serias dudas respecto al futuro de las criptos. De hecho, en la visión semanal del domingo pasado, creo haber dado muy buenos argumentos de por qué hay que tener ciertas dudas respecto a lo que viene en el futuro para las criptos. Así que pueden verlo en nuestro canal de Rubix, está al final del video del domingo. Hablo ahí un poquito de ahí un tenemos informe muy bueno diferencia. que me llegó. Yo tengo, bueno, Sí. yo tengo un porcentaje asumiendo mis riesgos. Eso es verdad. Yo tengo un porcentaje de mi ahorro asumiendo bastante riesgo ahí. Yo invertí hace mucho tiempo en todo el pic del 2017, pero en otra dinámica y me fue bastante bien. Pero después de eso me he alejado un poquito y tengo varias dudas, pero respeto absolutamente a los que creen y los que invierten. Lo único que yo siempre recomendamos, o sea, por una sugerencia como asesor financiero, no invertir más allá de un 10% del patrimonio líquido disponible en criptomonedas. Perfecto. No más de un 10%. Lo único. Ahí yo estoy tengo caleta. Pero no importa. Sobre eso. Es mi decisión. No, está perfecto. Ya, eso es lo importante. Ya, Francisco, un abrazo, que estés muy bien, gracias y seguimos al habla. Chao, que estés muy bien, gracias a todos por participar.